Bueno, empiezo con los aceleradores ellos mismos. El acelerador que estamos construyendo, que es un colisionador de dos haces que van en direcciones distintas, es como dos aceleradores en uno, ha sido desarrollado durante unos 20 años por unas decenas de físicos, técnicos e ingenieros de aceleradores, no solamente del CERN, sino también del resto de los países europeos del CERN, y de Rusia, y de Estados Unidos, y de Japón. Y esto ha requerido un esfuerzo gigantesco que ha acabado en la construcción de esta máquina. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta máquina? Vamos a hacer experimentos para observar qué pasa en estas colisiones a una energía muy superior a la que hemos estudiado en el pasado. Y para construir los experimentos, que son 4, han sido necesarias unas 10.000 personas de 70 países distintos trabajando en el diseño y la construcción de estos experimentos. Los experimentos tienen una particularidad que parece extraña, y es que para estudiar las cosas más sencillas y más pequeñas tenemos que construir los aparatos más complejos y más grandes imaginables. Y el conjunto del acelerador y los detectores me recuerda una obra de piano de Claude Debussy que se llama La Cathédrale Engloutie, la catedral sumergida. Érase una vez en la que la sociedad se dedicaba a construir templos o catedrales. Ahora hacemos un poco lo mismo, pero los ponemos bajo tierra. Y el esfuerzo requerido es semejante. Las catedrales de hoy en día, excepto quizás la de Barcelona, se construyen bajo tierra. Y todo esto se hace con la intención de entender cómo funcionan las cosas. Al nivel más fundamental, qué es lo que constituye la naturaleza y cómo funcionan estas cosas que llamamos partículas elementales que constituyen la naturaleza. Y es ahí donde juegan un papel los físicos teóricos. Los físicos teóricos que desarrollan las ideas que luego intentamos comprobar o intentan entender las observaciones que vemos. Para entender la relación entre los físicos teóricos y la experimentación que hacemos para comprobar si las cosas son ciertas o falsas, hace falta darse cuenta de una cosa, y es que a veces la física teórica va muy por delante de la física observacional. El caso más extremo es la teoría de la relatividad general de Einstein, o teoría de la gravitación, que Einstein fabricó hace 70 y muchos años y que todavía hoy en día estamos comprobando más y mejor cuán precisa es. En nuestro terreno, que es el estudio de todas las otras fuerzas que no son la gravitación, pasa un poco lo mismo. Desde hace 30 años tenemos un modelo que se llama el modelo estándar, que parece ser tal que todos los experimentos están de acuerdo con él. Esto no quiere decir que los teóricos hayan dejado de trabajar y se hayan puesto a darse vueltas con los dedos. Durante estos 30 años han desarrollado muchísimas teorías del más allá de lo que ya sabemos. Creemos que con este aparato podremos descubrir, por ejemplo, partículas que se llaman supersimétricas, o las componentes materiales de lo que se llama la materia oscura del universo, o cosas aún más sorprendentes como la posibilidad de que cada punto del espacio no sea un punto sino una especie de esferita y tenga dimensiones internas, dimensiones extras del espacio, o que podamos construir mini agujeros negros inestables y diminutos. Y todas estas cosas son las razones por las que en el fondo construimos esta máquina. Sabemos que pueden suceder muchas cosas, pero queremos saber la verdad. Uno puede preguntarse qué va a pasar el 10 de septiembre. El 10 de septiembre es un día en el que va a ser inyectado en este doble acelerador uno de los haces en una dirección. Y esperemos que le haz de muchas vueltas, que no se pierda por el camino. Pero ese día solamente se va a inyectar un haz en una dirección. De manera que es un poco como inaugurar una moto cuando todavía te has comprado solamente una rueda, o un pantano cuando todavía no tiene agua. Es media inauguración la del 10 de septiembre. Una vez que tengamos haces circulando en una dirección,
se intentará que circulen en la dirección opuesta simultáneamente y que colisionen en los puntos donde están los experimentos. Si los experimentos funcionan como cabe esperar, entonces lo que va a pasar es que va a llegar la hora de la verdad. Es decir, de todas esas teorías que he explicado antes de cosas que pueden pasar, va a resultar que todas, o casi todas, van a ser falsas. La ciencia es una actividad en la que se progresa demostrando que ciertas cosas son falsas. Y sabremos, sin duda, qué es lo que es falso de todas estas cosas anteriormente citadas. Y eso es progreso. Personalmente, para mí, lo que va a pasar es interesantísimo, pase lo que pase, porque lo que yo quiero saber es qué es lo que pasa y algo pasará. De todas formas, creo que el objeto que buscamos, el más perseguido, por así decirlo, que creemos, estamos convencidos, pero nos podemos equivocar, que vamos a encontrar, se llama la partícula de Higgs, el bosón de Higgs. Y esta es una partícula que, si existe, la tenemos que encontrar con esta máquina. Y es una partícula distinta de todas las demás. Las demás partículas son vibraciones en el vacío, pero la partícula de Higgs es una vibración del vacío. El vacío, curiosamente, es una sustancia. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si de esta habitación quito la luz y quito el aire y quito a la gente y la enfrío a temperatura absoluta cero, de manera que no quede nada más que el vacío, hay una diferencia entre el vacío y la nada. El vacío es una sustancia y tiene algo en él que no le podemos quitar. Y eso creemos que una de estas partes de la sustancia del vacío es lo que se llama el campo de Higgs. Y eso es una sustancia que se puede hacer vibrar. Y las vibraciones del vacío serían estas partículas que llamamos los bosones de Higgs. Y serían las partículas más fascinantes que hemos encontrado nunca, porque son vibraciones del objeto que, por así decirlo, mejor no entendemos. Curiosamente, lo que peor entendemos es el vacío, lo que hay cuando ya parece que no queda nada, pero al parecer sí queda algo.